Buenos días. Gracias Felipe y gracias al CAF por invitarme a dar esta presentación. Y efectivamente es una de las actividades que vamos a empezar para tener una mayor conexión en el programa de doctorado entre la Universidad de Alcalá y el CAF. A todos los estudiantes, algunos os conozco, me suenan las caras, a los demás soy yo el que recibe vuestros informes, vuestros planes de investigación y demás y los transmito, ¿no? Y vamos a empezar ya. Cuando hablé con Felipe sobre el tipo de audiencia con la que me iba a encontrar, pues me comentó que era muy heterogénea. Así que he decidido bajar un peldaño y hacer una charla en que todo el mundo pueda entender de qué va a ir, qué va a medir EPD, ¿no? El Energetic Particle Detector. Entonces, si os fijáis en la descripción, por cierto, tengo las transparencias en inglés, pensaba dar la charla en castellano, pero si alguien no me entiende o preferís que cambie el inglés, pues me lo decís, ¿vale? Pero en principio voy a seguir en castellano, ¿ok? ¿Se oye bien? ¿Es el ruido del micro? Si no, cambio de micro. Bien. Como veis, vamos a empezar... Oh, ¿soy yo? Si no, me cojo este otro. Vale. Pues como os comentaba, primero vamos a dar un marco sobre lo que va a medir EPD. Es decir, yo soy astrofísico de formación, pero reconozco que incluso para los astrofísicos, cuando pasamos a hablar de partículas, es un campo que no tenemos muy explorado y creo que es bueno dar una pequeña vuelta a lo que es el Sol y la heliosfera en general, ¿no? Después hablaremos ya de las partículas energéticas solares y finalmente pasaremos a describir a EPD, Energetic Particle Detector, y a Solar Orbiter, una breve pincelada, ¿vale? Entonces, si os fijáis, esta es la superficie solar tomada con un telescopio aficionado, el mío, hace unos cuantos años, como veis, y podéis ver que es una superficie en principio bastante anodina, la fotosfera, al menos para un telescopio aficionado no tiene mucho que decir, ¿no? Es una superficie que está a 5.600 grados Kelvin aproximadamente, pero sin embargo cuando nos acercamos o la observamos con los telescopios más potentes que tenemos en este momento en el terreno, en este caso con la Torre Solar Sueca, y nos centramos en una de esas regiones, como veis, encontramos que de anodina tiene poco, como veis, ¿no? Entonces, lo primero que llama la atención es todo este movimiento que estáis viendo aquí de esas células convectivas, ¿no? Entonces, las que suben, se enfrían, vuelven a bajar, se calientan, ¿no? Tiene un tamaño más o menos entre unos 1000 kilómetros aproximadamente. Y ahí insisto, y todo viene debido a que la fuente de energía del Sol está evidentemente en su núcleo, que es la zona donde está produciéndose toda la energía termonuclear. Cuando nos centramos, por ejemplo, en regiones, como veis, en esas pequeñas manchas, ¿no?, que aparecen sobre la superficie solar de forma regular, y las observamos ya con un telescopio profesional, nos encontramos con algo parecido a eso. Estamos hablando, como veis, de una mancha solar típica. Tiene dos zonas, la umbra y la penumbra. Realmente la penumbra es como una especie de acantilado, de precipicio, de unos 1.200, 1.500 kilómetros de caída, desde lo que es la superficie de la fotosfera hasta abajo. La vemos oscura porque el contraste es así, es decir, si la viéramos aislada del resto de la superficie solar sería 50 veces más brillante que la luna llena, ¿no? Y lo que se encuentra es que en estas zonas hay un potente campo magnético. O sea, el Sol tiene un campo magnético más o menos constante y luego tiene zonas, como veis en manchas solares, donde el campo magnético es muchísimo más intenso. Cuando lo observamos con un instrumento como el que se desarrolla aquí, en INTA, como SOFI, es decir, con un magnetograma, ¿no?, un magnetógrafo que nos da la imagen, estamos viendo ya realmente cuál es la polaridad norte, la polaridad sur de esa mancha, y para que os deis una idea, el campo magnético terrestre estamos hablando de unos 0,5 Gauss, y en el caso de una mancha típica estamos hablando de 3.000, 4.000 Gauss de potencia de campo magnético. En este caso, en todo lo que es el Sol como estrella hay dos fuerzas que están en constante juego, ¿no? Una es la gravedad y lo que serían los fluidos, y otra es el electromagnetismo, es decir, el campo electromagnético. En este caso, cuando estamos en la fotosfera quien manda es el fluido, no es el campo magnético. Es decir, el campo magnético y las corrientes se ven obligadas a moverse en función del movimiento que hay en los pies de la zona, ¿no? Y esto hace que en la atmósfera solar sea una zona mucho más turbulenta de lo que podemos imaginar, ¿no? Fijaros, respecto a las manchas, también anunciaros que las manchas solares tienen un ciclo de 11 años. Realmente es un ciclo de 22, porque el Sol, como os he dicho, tiene un campo magnético global con una polaridad norte-sur. Cada 11 años, ¡plap!, hay un flip,
¿no? Es decir, pasa el norte a sur, el sur a norte, y 11 años más tarde, ¡pop!, se recupera norte-sur. Pero bueno, en cualquier caso, como veis, hay un ciclo de unos 11 años en que la actividad magnética solar, el número de manchas, es uno de los proxies, uno de los fenómenos más evidentes de ese cambio. El campo magnético se activa. El primero en estudiar estas cosas fue Schwabe, que era un farmacéutico alemán que estaba empeñado en buscar un planeta interior a la órbita de Mercurio, al que llamó Vulcano, y lo intentaba descubrir viendo justamente pues, un pase por delante del disco solar. Claro, para Schwabe las manchas eran algo bastante molesto, ¿no? Porque le dio muchos, digamos, susto. ¡Ay, he encontrado a Vulcano! No, era una mancha. Con lo cual, era un tipo muy metódico y se encargó de anotar justamente todas las manchas, todas las variaciones, cuando encontró más o menos este ciclo, que luego Wolf, el director del observatorio de Berna, se encargó ya de cuantificar y de establecer de una manera más clara. Cuando vamos hacia atrás en el tiempo, si os fijáis, siempre se repite más o menos el ciclo, la amplitud puede variar, pero hubo un periodo, como veis, en la segunda mitad del siglo XVII, en que la actividad magnética solar prácticamente desaparece. No hay, esto es el número de manchas, prácticamente no hay manchas. Esto fue bautizado el siglo pasado como el mínimo de Maunder, y se encontró justamente que este periodo coincidió con una pequeña edad de hielo en lo que era Europa, y está muy bien reflejada por los pintores flamencos de la zona, ¿no? Con los canales de Holanda pues prácticamente manteniéndose helados hasta el mes de junio y casi verano, ¿no? Cosa que era algo extraordinario, ¿no? Eso hoy en día, como os comentaba, lo vamos a ver más tarde, porque es uno de los aspectos que tiene que estudiar Solar Orbiter, esa influencia que puede haber entre la variación del campo magnético solar y el clima terrestre, ¿no? Si subimos encima de la fotosfera, de lo que sería en principio la superficie solar, nos encontraríamos con la cromosfera. Y si vamos de nuevo a una zona pequeña y la observamos en la cromosfera, nos encontramos con eso que veis ahí. Es decir, ahí estamos moviéndonos, como veis, a lo largo de la línea H-alfa, ¿no? A partir de las alas hacia el centro, y como veis estamos haciendo un barrido desde lo que sería pues, la fotosfera, que estamos aquí abajo, empezamos a subir y empezáis a ver todas esas estructuras, ¿no? La atmósfera solar realmente que está encima de la superficie, ¿no? Fijaros un poquito más adelante, vamos a ver alguna cosa más. A ver, aquí. Aquí estábamos, voy un momento para atrás si me deja, encima de una zona un poco más activa, ¿veis? Y esa de nuevo es la cromosfera, ¿no? No sé por qué no se ha iniciado la película, a ver un momentín. Ahí está. Más o menos esta película, que dura pues, unos 30 segundos, está recorriendo unas 6 horas. O sea, hay una aceleración en el tiempo, pero en cualquier caso a eso iba a ir, que como veis es una región muy, muy, muy dinámica, ¿no? O sea, daros cuenta que estas, por así decirlo, nubes que hay encima de la superficie solar están totalmente regidas por los campos magnéticos y por el movimiento de los pies, ¿no? Debido a esa convección que está surgiendo, ¿no? Y eso produce que en algunos momentos pueda haber, digamos, un cortocircuito, es decir, tenéis una corriente con una polaridad determinada, tenéis otra región con otra polaridad, los pies pueden verse obligados a acercarse y si se acercan demasiado, pues hay un cortocircuito, pero de eso hablaremos un poquito más tarde, ¿vale? Pero es muy dinámica, en cualquier caso es muy dinámica. Y encima de la cromosfera tenemos la parte, como digo yo, más majestuosa del Sol, que evidentemente es su corona, ¿no? Como veis, la corona, que antiguamente era únicamente observable en eclipses, aquí veis la cromosfera, ¿no? En rojo todavía se ve por aquí, aquí ya veis la corona y vais viendo justamente cómo recuerda, sobre todo en mínimo solar, a esas limaduras de hierro que ponemos sobre un imán, ¿no? Representando justamente el campo magnético que tiene el Sol, ¿no? La corona es una de las regiones solares más desconcertantes, ¿no? Primero porque está en constante evaporación, ¿no? ¿Por qué está en evaporación? Porque, fijaros, si nos vamos a la corona nos encontramos con una temperatura por encima de los 2 millones de grados Kelvin. Y eso es una cosa que todavía nos tiene bastante confundidos. Es decir, ¿cómo es posible que la fotosfera la tengamos en los 5.600 Kelvin, que yo me aleje de la fuente de energía, llegue a la corona y me encuentre con más de 2 millones de grados Kelvin, ¿no? Hay hay 2 o 3 mecanismos propuestos, ¿no? Teóricos, que pueden producir este calentamiento de la corona, pero realmente hasta que no tengamos medidas in situ de esa región no podemos decir qué modelos, qué mecanismos funcionan y cuáles no funcionan. Hay una sonda en este momento de la NASA, la Parker Solar Probe, en esa región estudiando y estamos esperando los datos que, digamos, en febrero del año que viene, justamente con el lanzamiento de Solar Orbiter, tendrá la primera reunión grande justamente de ciencia de la Parker Solar Probe y empezaremos a ver datos realmente que nos clarifiquen la cuestión. Como decía,
como decía, perdón por el micro, yo no sé si cambiar ya, porque es un poco molesto quizás, ¿no? A ver. Bueno, no te preocupes. Tomo por aquí y desenganche por detrás. ¿Ahora? Sí. Sí, mejor voz. Ahora me noto yo con mejor voz y todo, vamos, una cosa... Como veis, estamos por encima de los 2 millones de grados Kelvin y evidentemente hay una evaporación de partículas que es conocida como el viento solar. Vamos a entrar un poquito en el tema del viento solar porque es una historia que merece la pena estar un minutillo, ¿no? Es una historia que empezaríamos hablando de un becario, ¿no? un doctorando, que en su tesis doctoral pues, llegó a unas conclusiones que, digamos, no eran del agrado de los catedráticos del momento, ¿no? Estamos hablando de más o menos 1953 aproximadamente, el siglo pasado, ¿no? Los catedráticos de entonces no son como los de ahora, entendedme, ¿no? Era una gente mucho más dura, ¿no? Lo tuvieron totalmente taponado las publicaciones que Parker lo que veía es que había una expansión supersónica de partículas, de electrones, principalmente también protones, que salían de la corona y llegaban hasta los confines del viento solar. Insisto que esto chocó directamente con las concepciones que había en su momento por los gerifaltes de la región en la época. Pero, evidentemente, nada aguanta la observación experimental. Y las primeras, digamos, muestras del viento solar fueron tomadas por misiones soviéticas, como veis, en los años 59, la Luna 123 o Venera 1, pero no fueron del todo aceptadas por la comunidad occidental, siendo soviéticas y en la época que estamos hablando, ¿no? Sin embargo, la Mariner 2, ya en 1962, encontró justamente las mismas propiedades en el medio interplanetario que Parker había anunciado que se iban a encontrar respecto a esa brisa de partículas, ¿no? Y Eugene Parker dijo en su momento, dice, una vez que la Mariner encontró estos datos, yo ya no discutí con nadie más, ¿no? Ahí hizo bien, ¿no? Es un tipo, insisto, pues que todavía, a la edad que tiene, sigue dándonos algunas charlas. Y la última, pues estuvimos fijaros, en octubre de 2017, aquí está. Fijaros cómo es de importante para la comunidad heliosférica este hombre, que la NASA no tiene por costumbre dar nombres de misiones espaciales, dar nombres de científicos a misiones espaciales vivos. Y este es el primer investigador vivo, Eugene Parker, que la NASA bautiza una misión que era la Parker Solar Probe, que la tenéis por ahí con su nombre, ¿no? Esto es la reunión que tuvimos, como digo, justamente antes del lanzamiento, ¿no? En octubre de 2017, y nos dio una charla, eso sí. Seguía usando transparencias y su proyector y seguía haciendo preguntas incisivas, ¿no? A la gente que exponíamos allí los resultados que se iban encontrando, ¿no? Y un tipo con 90 y pico años, es un grande. Bien. ¿Qué propiedades tiene el viento solar? Bueno, pues hemos encontrado que hay dos tipos de regímenes del viento solar, lo que llamamos viento solar rápido y viento solar lento. Como veis, ahí tenéis las propiedades que tienen cada uno de ellos. Bueno, evidentemente al hablar de rápido y lento ya sabemos que uno tiene una velocidad mayor que el otro. Y también hemos encontrado, como veis, que tienen orígenes distintos. Es decir, esta es una imagen en rayos X del Sol, estamos viendo otra vez la corona, la parte más energética. Las zonas oscuras con poca emisión en rayos X se llaman agujeros coronales. Y el viento solar rápido, el que tiene estas velocidades, se encuentra justamente o se emite, sabemos que se emite en esas regiones, ¿no? de agujero coronal, mientras que el viento solar lento es bastante más discontinuo, viene de zonas de emisión mayor en rayos X. Deciros que estas zonas son zonas de campo... Bueno, perdonadme lo que voy a decir, porque sobre todo los físicos y astrofísicos, cuando hable de líneas de campo magnético abiertas, abiertas localmente, ya me aclaran, ya pongo esa distinción, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando en estas zonas brillantes en rayos X de zonas que están cerradas prácticamente localmente en la corona, mientras que en estos agujeros coronales las líneas magnéticas ¡bum!, no están para nada cerradas localmente. Suponemos que se cerrarán en algún punto, si no estaríamos violando las ecuaciones de Maxwell, una de ellas por lo menos, ¿no? Pero a nivel local, digo, estas líneas están cerradas, con lo cual al viento solar le cuesta mucho más salir de esas líneas, está atrapado, ¿no? Mientras que en estas regiones le es mucho más fácil y llega a estas velocidades bastante mayores. Insisto que esta es lo que nos encontramos en el medio interplanetario cuando salimos de la magnetosfera terrestre, estos dos tipos de regímenes del viento solar. Y lo que sí hay que señalar, luego insistiré un poquito más sobre ello, es que el viento solar, como estoy indicando por aquí, arrastra consigo al campo magnético que hay en la fotosfera del Sol y en la corona.
Lo arrastra y lo extiende por todo el campo o por todo el medio interplanetario, formando lo que conocemos como la heliosfera, ¿vale? Tendríamos regiones, como veis, el viento solar siempre emana de forma radial, pero las líneas de campo magnético, como veis, se curvan siguiendo esta espiral de Parker. La analogía que pongo yo siempre es el aspersor, de los jardines, ¿no? Que aunque sale radialmente, como está girando, veis que justamente el agua tiene esta forma de espiral arquimediana, ¿no? En el campo magnético interplanetario encontramos también algo parecido a eso. Esto hace que el punto de que estamos conectados magnéticamente con el Sol no es el punto que sería una línea recta entre Tierra y Sol, sino que siempre está situado un poquito hacia el oeste del Sol. Dependiendo que tengamos un viento solar más rápido o más lento, pues estamos más centrados, menos centrados, pero siempre está en el hemisferio oeste, la zona donde estamos conectados magnéticamente con el Sol, debido a este fenómeno, ¿vale? También os comentaba que tiene polaridad, hay polaridad positiva, polaridad norte y polaridad sur, y evidentemente, tal y como nos indican las ecuaciones de Maxwell, tiene que haber una región, una corriente, que separe polaridad norte y polaridad sur. Y esto es lo que conocemos como la Heliospheric Current Sheet, justamente la tenéis por aquí algunas de sus propiedades, y ya deciros que si alguien pregunta alguna vez por cuál es la estructura más grande del sistema solar, incluyendo planetas, estrellas y demás, pues ya deciros que es la Heliospheric Current Sheet. Más o menos es eso que estáis viendo ahí. Estos son los planetas interiores, fijaros, aquí estaríamos con planetas exteriores y se extendería hasta el final de la heliosfera. Tiene esa forma de falda de bailarina, ¿no? Pero es una estructura, no es visible, pero está ahí. Hay una corriente, se puede medir perfectamente la corriente, e insisto, separa polaridades magnéticas opuestas, norte, sur. Como veis, la Tierra, según va en su órbita, puede pasar por polaridad norte, polaridad sur, según la zona del sector de la Heliospheric Current Sheet en la que se encuentre. Esto es importante, luego lo veremos también para las partículas, porque esta Heliospheric Current Sheet actúa como barrera ante las partículas. Si las que están emitidas en un sector no pueden pasar a otro sector, ¿vale? Es una cuestión importante a destacar. Bien, aparte de estos dos regímenes de viento solar, como os comentaba, hay otra serie de estructuras que la veremos más tarde que van a variar en la heliosfera, pero antes seguir un poquito hablando de justamente hacia cuáles son los confines, ¿no?, del viento solar, hasta dónde llega. Bien, en las misiones, perdón, a ver si vuelvo un poquito para atrás, que nos han dado datos sobre ello han sido las Pioneer y en concreto las Voyager, ¿no? Sobre todo las Voyager, que siguen activas. Sabéis que están ya, se dice que están fuera del sistema solar. Bueno, están, digamos, fuera de lo que llamamos el choque terminal y entrando en el medio interestelar. Dentro de poquito lo podrán hacer. Dentro de poco son pues unas decenas de años, ¿no? Esperemos que siga alguna activa. Y comentaros que el investigador principal de las Voyager era Ed Stone, que también está en el equipo de EPD. Tengo el orgullo de tener a Ed Stone en el equipo de EPD. Y es curioso porque yo me formé como astrofísico viendo la serie de Cosmos de Carl Sagan y viendo las Voyager, ¿no? Con lo cual, cuando llega un tiempo que dices, no, este es Ed Stone, que estoy trabajando contigo en la parte de Caltech y tal, dices, ¡puf!, ¿no? Te quedas un poco diciendo, yo a sus pies, ¿no? Pero no, tal, un tipo excepcional. Y él me contaba que cuando empezaron con las Voyager llevaba a sus niños al colegio y luego se iba a Caltech, ¿no? Y ahora pues va a buscar a sus nietos, ¿no? Y sigue la Voyager por ahí volando y mandando algunos datos. Y en esta película que hay a continuación pues se ve un poco el viaje que hace el viento solar desde la superficie del Sol justamente hasta los confines, ¿no? Lo interesante aquí ahora estamos, insisto, siguiendo el viento solar, es la estructura que vais a ver al final. Una estructura que se postuló de forma teórica, tiempo A, y que las Voyager están confirmando que es justamente el choque terminal, que está por aquí, la heliopausa y el bow shock, que se supone que es el choque que está produciéndose entre el viento solar y el viento interestelar. Aquí estaríamos en zona, digamos, todavía del reino solar, en el que quien manda es el campo magnético y las partículas del Sol, y a partir de aquí estaríamos hablando ya de zona interestelar, ¿no?, donde los vientos que hay son los vientos galácticos, campo magnético galáctico, y todo lo que hay por ella es un medio galáctico, ¿no? Esa es la estructura que se postula. Voyager, insisto, la Voyager 1 está más o menos por aquí, la Voyager 2 está más o menos por acá, ya han atravesado las dos esta región, con lo cual están en esta zona. Podemos considerarla que es medio interestelar, ¿no? Y dentro de poco, pues insisto, estarán ya recibiendo directamente las partículas que salen directamente de supernovas, principalmente, y de, digamos, sucesos energéticos que puede haber en la galaxia y en otras galaxias, ¿no?, los rayos cósmicos. Esta es la estructura, como os comentaba, Voyager 1, aquí está la 2.
Aquí está, como os decía, el choque terminal, esto es la heliosfera, la heliopausa y el bow-shock. Y esta más o menos es la forma que tiene, o que suponemos que tiene, y que también hemos visto, como veis, en otras estrellas. Esta es la estrella de Orión, Alfa Orionis creo que es una de las que también se ha descubierto ese bow-shock, ¿no? Haciendo referencia a que todas las estrellas tienen este tipo de estructura, ¿no?, alrededor. Vale. Lo que os comentaba, aparte de tener un régimen rápido y un régimen lento, pues claro, en el medio interplanetario y en el viento solar hay una meteorología y una climatología en función justamente de las condiciones que predominen en el Sol. Y, por ejemplo, una de las cuestiones que incluso durante el mínimo solar encontramos es que al existir, digamos, dos regímenes de viento solar, el rápido y el lento, pues el rápido en algunas ocasiones tiende a alcanzar al lento y chocar contra él, ¿vale? Es una forma que tenéis por aquí, que tenéis el slow flow, es el viento lento que vendría por esta zona. Luego, al girar el Sol, es alcanzado, como veis, por este rápido. Y hay una zona de interacción entre este viento solar rápido y lento. Aquí tenéis algunos parámetros que se encuentran en el viento solar. Pues aquí tenéis, por ejemplo, la presión, campo magnético, densidad, velocidad, temperatura de protones, es decir, parámetros de in situ que se miden con las ondas in situ. Y lo que se puede ver es que justamente donde el viento solar rápido alcanza el viento solar lento, aquí tenéis el lento, aquí tenéis el rápido, ¿veis? Esta es la velocidad, ¿la veis? Está por aquí tenemos en el viento solar lento, 300, aquí llega el rápido. Bueno, pues en esas regiones se forma una onda de choque. Una onda de choque que generalmente se intensifica aún más según nos vamos alejando del Sol. Y eso es lo que se llaman las regiones corrotantes de interacción, las que veis por aquí. Y lo señalo porque las ondas de choque veremos que luego son importantes para el tema de las partículas, ¿no? Pero es una de las cuestiones que os comentaba. Aparte de tener un viento solar rápido y no lento, hay también, como veis, estructuras debidas justamente a interacciones que pueda haber. Esta es una de ellas. Y evidentemente las siguientes son las tormentas solares. Es decir, en las tormentas solares tenemos, como veis, aquí una fulguración que está emitiendo todas esas partículas al medio interplanetario junto con los rayos X, incluso a veces emiten rayos gamma en las zonas de abajo de los pies, ¿no? Y aquí lo que tendríamos, si empieza en funcionamiento, a ver si lo pongo por aquí, serían las eyecciones coronales de masa, ¿vale? Justamente atender esta zona de aquí abajo, ahí está ese filamento, ¡paf!, que sale desprendido, y todo eso evidentemente afecta al viento solar que tranquilamente se va propagando por toda la heliosfera y llegando a todos los planetas, ¿no? Bien, vamos a ir un poquito más adelante. Fijaros, esta es otra imagen, son de SDO, esta es la Tierra, otra eyección de masa coronal, pero fijaros, en estas que os voy a mostraros ahora, el material vuelve a caer sobre la cromosfera y la corona, se llama lluvia coronal, ¿no?, en este caso, ¿no? Aquí tenemos otra, fijaros en esta otra. Daros cuenta que la gravedad en el Sol es muchísimo más intensa que en la Tierra, con lo cual cualquier gramo de material en el Sol pesa mucho más. Tiene que tener una energía muy superior a la que puede haber en la Tierra para poder ser eyectado del Sol. En este caso, como veis, están cayendo de nuevo, pero en algunos casos, como os decía, en este en concreto, que fue el primero, ¿vale?, salen emitidas al medio interplanetario. Esta es una imagen de SDO, de esta eyección de masa coronal, y estas dos capturas que tenéis por aquí son las imágenes del ASCO, que es el coronógrafo que está a bordo de SOHO. SOHO es una misión originalmente de la Agencia Espacial Europea que se lanzó en el año 95, el año que viene hará 25 años que está en funcionamiento. Su vida estaba pensada para 2 años y lleva 25. Ahora está operada por NASA, y NASA siempre pone que SOHO es suyo, pero si sigue en órbita SOHO es justamente debido al ASCO, a ese coronógrafo. Y este cronógrafo tiene varias máscaras. Fijaros, esta es la que se llama C2, la C1 se estropeó desde el principio, no funcionó. C2, en la zona, digamos, del anillo que estáis viendo aquí está el Sol, y esta es la máscara que está ocultando C2, y esto es C3, que nos da un campo más amplio. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es las consecuencias que tiene la erupción de este filamento, de esta eyección de masa, justamente en el medio interplanetario ya. Primero en C2, ahí la tenéis. Fijaros en esta zona de por aquí, ahí sale, ¿no? Y en C3. Ahí está, por acá. ¡Fum! ¿No? Son peliculitas, las cogí el otro día justamente asociadas a ella, con lo cual cortan. Lo bonito es luego ver qué pasa después, ¿no? Pero en este caso, los ficheros que bajé del ASCO cortaban justamente ahí. Pero sí os hacen una idea para que tengáis la imagen de que en el viento solar, aparte del rápido y el lento, tenemos en el mínimo solar las regiones cortantes de interacción, y en máximo, sobre todo solar, tenemos este tipo de fenómenos
avanzando por la heliosfera. Bien, una vez que tenemos vista ya la heliosfera, vamos a hablar de las partículas que hay en la heliosfera, ¿no? Fijaros, esta es una gráfica, un espectro, por así decirlo. Aquí os da la intensidad, aquí tenéis la energía, y aquí nos da justamente una idea de todas las partículas que uno encuentra cuando salimos fuera de la magnetosfera terrestre. Baja energía tenemos principalmente al viento solar, que son las que llamamos partículas térmicas. Como veis, estamos hablando con energías siempre inferiores a 10 keV para los protones y unos 2 electronvoltios para los electrones. Los electronvoltios es una unidad que se usa sobre todo física nuclear, ¿no? Que hace idea de la energía que tienen las partículas, ¿no? Y luego, si empezamos a subir un poquito la energía, aquí estamos, como os decía antes, llegamos a una región donde están los supratérmicos, como veis con estas energías. Por encima de los supratérmicos ya tenemos, como os comentaba antes, las partículas energéticas solares, como veis, más o menos comprendidas entre unos 20 keV hasta 2 gigaelectronvoltios, que es la energía máxima que ha llegado a verse en el Sol, ¿no? Y por encima tenemos ya, como veis, a los rayos cósmicos galácticos, ¿no? Con energías muy superiores que proceden, insisto, de lo que es la galaxia o de otras galaxias que puedan llegar hasta aquí, ¿no? Cuando me inicié en este mundo, recuerdo que fue en STEC. Yo, insisto, mi background es del astrofísico de Canarias, con lo cual yo era de fotones, y cuando llegué a STEC a formarme en estas cosas, me acuerdo que mi tutor, que era un inglés, me hablaba de las partículas energéticas solares, de los rayos cósmicos, y yo le dije, pero Trevor, ¿cómo podemos distinguirlos, no? Y él me dijo con toda su flema británica, porque unos son rosas y los otros azules. Con lo cual quiero deciros que, aunque aquí ponemos rayos cósmicos, los rayos cósmicos pueden extenderse a energías, digamos que se solaparían con las partículas energéticas solares, pero es imposible a priori decir, si no tenemos información direccional, si una partícula proviene del Sol o de la galaxia, ¿vale? Esta es la imagen, pues digamos, la suma de todos. Aquí tenéis ya en sí el espectro integrado de todas las partículas, insisto, que uno encuentra en el espacio, ¿no? Aquí tenemos el viento solar, aquí estaría la zona de los supratérmicos, a la que luego volveré e insistiré sobre ello. Toda esta región ya de aquí son las partículas energéticas solares, y a partir de aquí, veis que hay un cambio. En la pendiente tenemos los rayos cósmicos galácticos, que volveríamos a subir un poquito, ¿no? Pero vamos, tampoco mucho más, ¿no? Son mucho menos abundantes en la heliosfera que los rayos cósmicos, ¿no? Bueno, ahora la película que os voy a componer a continuación, para que no os durmáis, os voy a preguntar por lo que vais a ver, ¿no? Entonces, quiero que me digáis si veis algo extraño en la película que vais a ver a continuación. Ahora está muy de moda la serie de Chernobyl, y estas son imágenes captadas años después del accidente. Hay una pixelación, no sé si es de la película del propio detector, pero no me estoy refiriendo a eso. ¿Lo estáis viendo o no? ¿Alguien ve algo raro? Los puntos, muy bien, gente despierta, ¿no? Los veis, aquí sobre todo, fijaros en la cantidad de puntitos que hay. No estamos hablando de puntos espurios. Esos puntos son partículas, principalmente electrones, de los elementos radiactivos que siguen presentes en la zona del reactor nuclear, que están incidiendo sobre el CCD de la cámara y produciendo señal. Los veis, ¿no? Llamo la atención porque me costó encontrar películas de esto. Estuve buscando centrales nucleares a ver si había. Fijaros aquí la cantidad de puntitos que hay, como dependiendo de la zona. Realmente la cámara está actuando como un detector Geiger, ¿no? De radiación, según van dando, ¿no? No sé si el tipo era consciente de eso cuando se metió ahí a grabar estas cosas, ¿no? Pero os llamaba la atención porque busqué alguna película y encontré esta, porque sí me pareció una película que era bastante indicativa de lo que estaba buscando, que son esos puntos. Vamos a avanzar ahora un poquito, ya que los hemos encontrado. Tenemos a SOHO, EIT, LASCO C2, LASCO C3, y fijaros, ¿los veis? Esta es una serie de fulguraciones y de CMEs, ¡guau!, que fueron el día de Todos los Santos, o de Halloween, como dicen los americanos, del 2003, y lo habéis visto, ¿no? Se llaman sucesos tormenta de nieve. Y LASCO, insisto, aparte de ser un instrumento que justifica que SOHO siga ahí arriba, descubrió muchas más cosas de las que se pensó que iba a encontrar, ¿no? Y una de ellas fue justamente el que podía usarse como detector de partículas. Fijaros. Lo que hemos visto anteriormente en el reactor de Chernobyl y lo que ocurre en un suceso, como veis, en este caso una fulguración asociada a una eyección de masa coronal en LASCO.
Todo eso son partículas, principalmente electrones, también puede haber protones, algún rayo gamma también puede deslizarse. Veis que algunos hacen realmente trazas, con varios celdillas del CCD, ¿no? Evidentemente todos lo atraviesan el CCD, dejan ahí una carga, una señal que produce la imagen en el CCD, pero siguen atravesando, dependiendo de su energía, y entrar hasta la electrónica donde pueda haber o lo que haga falta, ¿no? Esto, insisto, es para material, por así decirlo, técnico, ¿no? Imaginaros para material biológico, lo que puede ser el impacto de una cosa de estas en el medio interplanetario. Ya os adelanto que aquí estamos tranquilos porque primero tenemos una atmósfera relativamente densa encima de nosotros y luego tenemos una magnetosfera que actúa como un escudo magnético y que desvía las partículas, ¿no? Con lo cual, afortunadamente, aquí, a superficie de Tierra, como mucho nos llegan los rayos cósmicos, digamos, más energéticos que producen cascadas en la atmósfera y no llegan hasta aquí abajo, pero estamos protegidos justamente de todo ese ambiente hostil que podéis encontrar fuera de la magnetosfera terrestre y, evidentemente, que podéis encontrar en cualquier superficie planetaria o de asteroide que no tenga un campo magnético o una atmósfera densa. Con lo cual esto es bastante serio, como podéis imaginaros, para cuestiones de la vida. Y lo digo esto porque cuando el programa Apolo se inició, la verdad es que le echaron narices los americanos con el tema del programa Apolo, pero se ha descubierto luego algo que no se tuvo en cuenta, digamos, con el peso que tenía que haberse tenido en cuenta, que es la dosis de radiación que recibían los astronautas en sus vuelos. Fijaros, tengo aquí marcadas 3 líneas, A, B, C. La línea A es la exposición, es decir, la dosis natural que recibimos cualquier ser vivo que hay en este planeta debido, pues, a los componentes que pueda haber en el terreno, debido a los rayos cósmicos, etcétera, ¿no? La línea B nos marcaría la dosis anual profesional, es decir, por ejemplo, para un trabajador en una central nuclear o un trabajador en medicina nuclear, pues tiene justamente un índice de dosis superior a la que puede tener una persona normal que está por aquí. Y el C es ya la dosis fatal, es decir, bueno, evidentemente, sobre todo los que estéis trabajando con cosas de radiaciones en biología, sabéis que hay 2 tipos de efectos, estocásticos y deterministas de las radiaciones sobre el material biológico. Cualquiera puede producir un efecto estocástico, incluso una radiación muy baja, pero cuando estamos hablando de radiaciones muy altas, lo que tenemos ya son síndromes de radiación, de exposición aguda a radiaciones, ¿no? Bueno, pues en naranja está justamente la dosis total que se recibía en el módulo de mando, en vez de estar la dosis total que se recibía en el módulo lunar, y en magenta la dosis que recibía un astronauta en un EVA, ¿no? Únicamente con el traje. Y aquí arriba tenéis los Apolos, en negro, todos los Apolos, y aquí justamente los sucesos, las tormentas solares que produjeron partículas que se pudieron medir, ¿no? Y en concreto, pues fijaros que hubo mucha suerte, porque es que las Apolo volaron en máximo solar, es decir, cuando el Sol está más activo, pero afortunadamente ninguna de ellas coincidió con una tormenta solar. Si hubiera coincidido esta en concreto con una de las 2 que tuvo anterior o posteriormente, por lo menos para un astronauta que estuviera estado sobre la Luna como este que hay por aquí, habría supuesto pues la muerte segura, es decir, exposición aguda a radiaciones, ¿no? Con lo cual es algo bastante serio, sobre todo ahora que estamos hablando de Gateway y cosas así, de volver a la Luna, el estudiar este tipo de cuestiones es fundamental, ¿no? Esto es el Sol, aparte están los rayos cósmicos, que aquí no están teniéndose en cuenta, ¿vale? Solamente lo que sería el Sol. Bueno, ¿qué sabemos entonces de las partículas energéticas solares o de los sucesos de partículas energéticas solares? Bueno, pues sabemos que tradicionalmente hay 2 tipos de sucesos de partículas. Aquí, como veis, tenemos flujo frente a tiempo, ¿vale? Y tenemos 2 protones, 2 flujos de protones. Los colores nos indican energías, ¿vale? En este caso, fijaros que la energía más bajita aquí es el azul y la energía más intensa es el negro, ¿vale? Y podemos decir que tenemos 2 tipos de sucesos, que son los impulsivos y los graduales. Son distintos, es decir, el impulsivo, fijaros que no suelen ser tan intensos como los graduales, aquí tenemos la escala. La duración, fijaros que el impulsivo dura unas horas, como mucho dura un día, no dura más de un día, mientras que los graduales duran varios días, 2, 3 días, ¿no? El origen, el impulsivo suele estar asociado a una fulguración, mientras que el gradual está asociado a una onda de choque, propagándose por el medio interplanetario, lo que hace que esté constantemente acelerando y duren días, como estáis viendo aquí. Y también en composición. Hay muchas más cosas que no voy a entrar en detalles porque es otro día si queréis, ¿no? Pero también la composición, es decir, los impulsivos tienen una composición en partículas distinta a los graduales. Los impulsivos suelen ser ricos en electrones,
mientras que los graduales son más ricos en protones, y los impulsivos suelen presentar abundancias de elementos como el helio 3, el ratio de helio 3 sube mucho, o elementos pesados, incluso hierro. Con lo cual, si hablamos de efectos dañinos sobre, por ejemplo, astronautas de estos dos tipos de sucesos, pues, bueno, hay se me ha olvidado deciros. Luego en extensión, ¿vale? El suceso impulsivo suele ser muy enfocado, tiene un cono aproximadamente de unos 30 grados, porque está, digamos, afectando a la zona magnética conectada con la fulguración, ¿vale? Como una especie de conito que va a la fulguración, ¿vale? Eso, como digo, es un francotirador, ¿no? Mientras que un gradual es súper extenso, es una onda de choque que pensábamos que afectaba a medio hemisferio y hemos visto recientemente sucesos que afectan prácticamente a toda la heliosfera, es decir, que tenemos una región que emite una eyección de masa coronal, por ejemplo, mirando hacia la Tierra, y unas misiones de NASA que se llaman estéreo están recibiendo partículas en la zona opuesta. Eso nos tiene totalmente también despistados hoy en día, ¿no? Pero sí deciros que los graduales son, aparte de extensión en días, tienen una extensión bastante, mucho más elevada en lo que sería la extensión longitudinal. Prácticamente afectan a todo el sistema solar, independientemente de la heliolongitud que puedas tener, ¿vale? Pero lo que os decía, desde un punto de vista de efectos biológicos de las radiaciones, pues fijaros que el hecho de tener en el impulsivo pues elementos pesados, núcleo de hierro, carbono e incluso helio, pues tienen lo que es una mayor peligrosidad desde un punto de vista biológico que un electrón o que un protón, ¿no? Tienen una mayor cesión de energía al medio estas partículas que las otras, ¿no? Bueno, esta era la imagen clásica, lo que pasa es que hoy en día hemos encontrado que tenemos también sucesos mezclados, los que llamamos híbridos o mezclados, como dice ahí, que tienen propiedades de los dos, ¿no? De los graduales y de los impulsivos, ¿no? Con lo cual, es difícil hoy en día, os comentaba, el identificar justamente la causa última de lo que está produciendo las partículas, por lo que vamos a ver ahora, ¿no? Mecanismos de aceleración, fijaros, tenemos unos cuantos, ¿no? Aquí tenemos un cartoon de estos que se habla, pues fijaros, aquí está el Sol, aquí estaría la fulguración, generalmente fulguración y CM suelen estar asociadas también. Aquí tenemos un choque que tiene, como veis, alas, las dos alas que pueden acelerar partículas a ambos lados, y la nariz, la tenemos aquí adelante. Entonces hemos encontrado pues que, por ejemplo, en la zona del choque, en esta zona de aquí, tenemos estos dos mecanismos funcionando. Teóricamente hemos visto que funcionan, ¿no? Y que pueden estar ahí. Mientras que todos estos que tenéis por aquí abajo suelen ser mecanismos asociados a la fulguración, los que están ahí. Aquí tenéis una imagen que intenta reconstruir justamente eso. El azul está pintado, ¿vale? Es una reconstrucción, pero estas imágenes sí son reales. Aquí tenéis la fulguración, ¿vale? Aquí tendríamos justamente la CME, aquí estaría el frente de choque, aquí una current sheet, pequeña, no la heliosférica, ¿no? Y en la current sheet es una zona de reconexión, con lo cual siempre que hay reconexión, ¡pum!, hay una descarga de un campo eléctrico brutal, ¿no?, a las partículas que tiene alrededor y las acelera, ¿no? Con lo cual nos encontramos con una imagen en que si no estamos cerca de la región no sabemos las partículas, no sabemos qué mecanismo de todos estos que puede estar aquí realmente está funcionando. Ese es el tema, ¿no? Porque nos encontramos lejos, prácticamente estamos a una unidad astronómica. Estas son las únicas ecuaciones que voy a poner en la charla, para que no digan mis compañeros astrofísicos que no usamos ecuaciones, ¿no? Vean, ahora fuera de bromas. Es la ecuación de transporte de las partículas en el medio interplanetario. Esta es la función de distribución, es decir, pues me daría la cantidad de partículas que hay, con una determinada energía, con un determinado ángulo respecto al campo magnético. Por cierto, claro, los fotones viajan libremente por el espacio, ¿no? Únicamente atienden a la curvatura que este pueda tener. Las partículas no. Las partículas, al tener carga, sienten el campo magnético y, por tanto, están atadas a la línea de campo magnético. Con lo cual, no me vale tener una imagen de las partículas para tener una imagen de la fuente, sino que todas esas partículas, según han viajado desde el Sol hasta donde estoy yo, han sufrido todos estos procesos que estáis viendo aquí. El más significativo que estamos hablando es el del scattering, que viene definido por este coeficiente de scattering que tenéis aquí, que es el difícil de calcular, ¿no? Pero todo esto, lo que quiero deciros es que hace que todo lo que ha ocurrido en el Sol, en la corona solar, ¿no?, en esa tormenta, cuando llega a donde estamos nosotros, se ha emborronado completamente debido a la acción de todos estos efectos que tenéis aquí, ¿no? Es una de las cuestiones. ¿Qué preguntas quedarían por responder? Bueno, pues aquí os he puesto unas cuantas, hay más, ¿no? Pero una de ellas es dónde tengan más eficiencia las ondas de choque acelerando las partículas,
por qué son tan variables los sucesos de partículas energéticas. Es decir, si tenemos en cuenta dos sucesos que tienen la misma CME pariente, es decir, con la misma velocidad, misma extensión, encontramos que a lo mejor hay una diferencia de 4 órdenes de magnitud en las intensidades de partículas que medimos en la vecindad de la Tierra. ¿Por qué? Si parece que lo que está produciendo son los mismos. ¿Qué es lo que hace, como veis, que acelere las partículas energéticas altas energías en tan poco tiempo? Porque cuando echamos los modelos a correr y ponemos el tiempo que tardan en llegar desde la corona hasta la Tierra, vemos que nuestros modelos nos dicen que haría falta mucho más tiempo que el que observamos para llegar a las energías que estamos viendo, con lo cual que se nos escapa, ¿no? En ese sentido. Esto respecto a los graduales y los impulsivos es todavía el tema más confuso, porque encontramos, sí, están asociados a fulguraciones, estamos asociados a emisiones en rayos X, pero encontramos algunas emisiones en rayos X que no producen partículas, encontramos partículas con características impulsivas que no encontremos ninguna fuente en el Sol, es decir, el mecanismo es aún más complejo, ¿no? Y luego todo el tema de la propagación en el medio interplanetario. Bueno, con esto ya os he dado una introducción, ¿no?, un poco extensa, ¿no?, a lo que es la investigación de las partículas energéticas, y ahora voy a contaros un poquito ya de lo que es EPD, Energetic Particle Experiment, en Solar Orbiter, ¿no? Como os podéis imaginar, no estamos hablando de lentes ni de espejos cuando hablamos de telescopios de partículas. Se habla de telescopios porque tienen una distribución, luego veremos que se apilan, ¿no?, con un tubo que se va apilando con distintos detectores. Detectores que son fundamentalmente, como veis, semiconductores. Hay de varios tipos, de barrera superficial, de implantados, sensibles a la posición. Aquí tenéis uno. Las gráficas que veis por aquí son de uniformidad. Nos interesa que sean lo más uniforme posible en cuanto a espesor, porque, claro, lo que vamos a ver es una partícula que llega, interacciona con el material semiconductor, le deja una energía, y yo esa energía, una carga, pero dicho, y yo esa carga la veo, la mido y deduzco la energía que ha dejado la partícula. ¿Vale? Esa es la idea, con lo cual la uniformidad tiene que ser brutal, porque si hay, digamos, una diferencia de espesor, claro, va a dejar más en la parte más espesa que en la más fina, ¿no? Y eso es fundamental, que sean así de delgaditos, ¿no? Ahí tenéis una configuración telescópica, y esta es la magia del asunto, ¿no? Hay una ecuación que se llama la ecuación de Bethe-Bloch, que es la que nos describe cómo las partículas ionizantes van cediendo energía según van avanzando por un medio, en función de las características del medio que estemos considerando que está siendo irradiado. Y en el caso de una configuración simple, que hay un detector fino y uno gordo en que la partícula se para, pues como veis, lo curioso es que cuando representamos la energía que deja en uno frente a la total, en vez de tener una dispersión de puntos aleatoria, encontramos que las partículas, como veis, van formando este tipo de curvas que son características de cada una de las especies. Ahí las tenéis, ¿no? Con lo cual, midiendo la energía que deja en cada detector y midiendo la energía total con la que se para en el detector gordo, que es el que está abajo del todo, el más gordo, tendríamos justamente una estimación de la masa y de la energía de la partícula. Este es el origen del funcionamiento, ¿vale? Ahora bien, ¿cuál es el problema? Fijaros que estábamos hablando, cuando hablamos de partículas energéticas, estábamos hablando de partículas que iban desde 20 kiloelectronvoltio hasta 2 gigaelectronvoltio, ¿no? Es imposible construir un único instrumento que te cubra todo ese rango de energías. Es como decir, en términos ópticos, voy a construir un telescopio que con el mismo diseño me es capaz de medir desde microondas, por ejemplo, hasta rayos X, con un único sensor. Es imposible. Por eso, el EPD realmente es una suite de pequeños telescopios, pequeños instrumentos detectores, cada uno de ellos dedicado a una zona energética y a una especie o especies determinadas, ¿no? Entonces, como veis, está formado, bueno, ahí estamos, digamos, el equipo. Estoy yo de investigador principal y mi co-investigador es de la Universidad de Kiel, en Alemania, Robert Wimmer. Tenemos, como veis, 4 sensores, lo comentaba antes Felipe, más la IQ. Lo que pasa es que esta cajita está repetida. Entonces, a veces da lugar a confusión. O sea, tenemos en el fondo 5 cajas, por así decirlo, 5 instrumentos, una suite de 5 instrumentos, aunque realmente sensores son 4. STEP, que nos mide son electrones y protones supratérmicos, justamente con energías del viento solar y un poquito hacia arriba. Luego tenemos el Electron Proton Telescope y el High Energy Telescope, que están montados aquí, los veis, este es EPT, Electron Proton Telescope, este es High Energy Telescope, que por temas de optimización de masa y de volumen comparten la misma caja electrónica que tienen debajo los dos. Y esta es la unidad que desarrollan los americanos, pagada por la ESA, que es SIS, con 2 telescopios, uno mirando hacia el Sol, otro mirando a la parte de atrás, que es, como veis, el Suprathermal Ion Spectrograph, es decir, el que se va a encargar de medir los supratérmicos. Este fue clave, es decir, por aquí en la sala tenemos gente que participó justamente en
toma de decisiones sobre rescatar a SIS, y se demostró que SIS es un instrumento clave porque algunas de las preguntas que habéis visto que he planteado antes, por ejemplo, porque hay esa tremenda amplitud en la intensidad de los sucesos de partículas energéticas, sospechamos que tienen mucho que ver con los supratérmicos. ¿Qué son los supratérmicos? Partículas que han sido preaceleradas, de alguna forma, por algún suceso anterior, que están ahí, atrapadas en algún sitio, están preaceleradas, que luego llega la onda de choque y llega a esas energías, ¿no? Pero aún nadie ha medido las partículas supratérmicas en la heliosfera interior, que es donde están teniendo lugar los procesos. Por eso SIS, como os comentaba antes, es uno de los más importantes, ¿no? Y esa es la IQ, que es la que se desarrolló por la Universidad de Alcalá, con participación en este caso de CRISA, que fueron los encargados de hacer principalmente el modelo de vuelo. Esta es la integración que se hizo, como se va a hacer ya 3 años, julio de 2016 en SENER. Ahí está toda la mesa con las 2 unidades, como os comentaba antes. Este es EPTGET1, EPTGET2. Aquí está STEP, SIS y la IQ. Y esta es la plataforma, ¿vale? Y aquí tenéis justamente dónde están situados cada uno de los sensores. Entonces, esta es, digamos, la cara de la Solar Orbiter, luego lo veremos con calma, es más o menos un cubo. Esta cara que tenéis aquí es la cara que está recibiendo el campo magnético, con la curvatura que visteis antes de la espiral de Arquímedes, ¿no? Con lo cual es la cara que está más poblada de sensores in situ. Y aquí está SIS, aquí arriba, aquí está STEP y aquí está EPTGET1. Y en la cara opuesta, aquí lo tenemos, aquí está EPTGET2, que está justamente aquí arriba, mirando además fuera del plano de la eclíptica. Por aquí tenemos, si buscáis en YouTube, hay un documental que hicimos sobre la ciencia de EPD. Ponéis en YouTube EPD o Solar Orbiter y seguramente os aparezca y podéis aprender más cosas de lo que yo os puedo contar aquí ahora, ¿no? Este es el rango energético cubierto, ¿vale? Aquí está la imagen que visteis antes, va, como veis, desde por aquí hasta por acá. Aquí lo tenemos dividido en especies y en función de cada una de las unidades de STEP, de EPT, de SIS y de GET. Hay un pequeño hueco que vamos a intentar solucionar una vez que estemos en vuelo, todo lo que podamos, aumentando, como veis, la parte superior de SIS y también la parte inferior de GET. Y este hueco es porque una unidad que se llamaba el Low Energy Telescope, que hacían los finlandeses, se cayó a mitad del proyecto, se cayó más una vez pasado el PDR. PDR es el primer, digamos, test crítico que te pone la ESA al desarrollo de la instrumentación, el Preliminary Design Review, ¿no? Estaba prácticamente hecho, lo había pasado, pero, insisto, TEKES, que es la agencia espacial finlandesa, había invertido mucho dinero en Bepi Colombo, que es la que llevó todo el retraso detrás, y dijo que no se iba a permitir ni un euro más en este tema, en Solar Orbiter en concreto, y se cayó LED. Pero, insisto, hemos intentado, sobre todo, como veis, en protones y en electrones, aquí abajo, el tapar el hueco, con lo cual estamos salvados. Luego, como veis, tenemos varios puntos de mira para intentar cubrir lo máximo posible todos los field of view. Y esto es debido a que tenemos una sonda que está estabilizada en 3 ejes, que todas las que llevan, evidentemente, pues imaginería, tienen que estar estabilizadas en 3 ejes, pero para los instrumentos in situ nos hace falta pues algo que esté escaneando constantemente los alrededores de la nave, ¿no? Eso se hace bien con plataformas giratorias o bien teniendo, como veis, varios sensores apuntando a distintas direcciones. Como veis, hay una acumulación brutal de field of view de todos los sensores de PD en esta región de aquí. Esa región de aquí, este es el Sol, es la región donde esperamos encontrar el campo magnético, la línea de campo magnético cuando estemos cerca del Sol y por donde van a venir todas las partículas. Y luego tenemos direcciones opuestas, para mí lo que viene por atrás, y también arriba y abajo, ¿no? Intentar cubrir lo máximo posible los field of view que tenemos, ¿no? ¿Qué tenemos entonces en la integración? Pues tenemos, como veis, un instrumento que tiene un rango de emisión, de detección energética amplísimo, desde prácticamente energías de viento solar hasta rayos cósmicos. Tenemos una resolución temporal que puede llegar hasta 1 segundo. Cada 1 segundo tenemos una información de las partículas que están llegando y tenemos información direccional. ¿Qué nos haría falta entonces para responder a las preguntas que estábamos hablando antes? Pues haría falta, por ejemplo, ir cerca del Sol, y además si podemos tener corrotación sería, como veis, una cosa muy ventajosa. Luego veremos qué es eso de la corrotación. Y también, como veis, tener otro tipo de medidas que puedan complementarse con las in situ, ¿no? Que son las remote sensing que pueda haber ahí. Y eso justamente es lo que nos va a dar Solar Orbiter, ¿no? Entonces voy a dar una pinceladita ya de Solar Orbiter, ¿no?, sobre este tema.
Y fijaros, aquí hay un resumen de las características de la misión. Esta, Jesús, es la fecha que voy actualizando constantemente con las charlas, ¿no? Pero ya por fin, la última que recibí era febrero de 2019, ¿no? Cuando iba a dar la estancia, digo, no, ya es febrero de 2020, pero por fin ya es en febrero de 2020 cuando se lance la misión. Tiene una fase de crucero de 2,5 años, una fase nominal de 3 años y medio y una fase extendida de aproximadamente 2,5 años. En cuanto a la órbita, fijaros, tiene un perihelio inferior o por dentro de la órbita de Mercurio, un poquito interior a la órbita de Mercurio, por aquí, 0,28 unidades astronómicas, con lo cual tenemos ya el acercarnos al Sol, uno de los tics que tenía la transparencia anterior, lo tenemos, vamos a estar cerca del Sol, ¿no? ¿Qué tenemos también? Pues algo muy interesante en el que voy a incidir dentro un poquito, que es la visión desde fuera de la eclíptica. Tenemos estas ventanas, como veis, de observación, fundamentalmente fuera de la eclíptica, ¿vale? Y, bueno, como veis, en la fase extendida podemos llegar a más de 33 grados sobre el plano de la eclíptica para observar el Sol desde sus polos. Porque, como digo yo, nunca hemos quedado en la cuenta de que al Sol siempre lo hemos observado desde Tierra y desde Tierra pues observamos su plano. Es decir, es como si yo estoy aquí y os pregunto si tengo calva aquí arriba, ¿no? Pues para ver si tengo calva, sobre todo yo que soy alto, tendréis que subir, pues tiene o no tiene, ¿no? Vislumbrar algo de eso. Y eso que nos falta por ver de los polos solares, ¿no? Que eso se va a conseguir con Solar Orbiter, ¿no? Y no tenemos corrotación, pero tenemos lo que se llama una rotación reducida, ¿no? Que vamos a estar mucho tiempo moviéndonos con el Sol y estando conectados a una misma región. Luego lo veremos con más calma. En cuanto al spacecraft, lo tenéis por aquí. Como dije, está estabilizado en 3 ejes. Se esperan unas temperaturas en el perihelio pues superiores a los 500 grados, por eso, como veis, tiene un escudo térmico, que es el que está aquí delante. Este es el breadboard del escudo térmico que hay por aquí. El escudo térmico está perforado con una serie de feed-throughs y de ventanas para los instrumentos de remote sensing. Aquí está la masa, la potencia. El lanzamiento, en este caso, como veis, lo va a hacer una Atlas 5, que lo proporciona NASA, por eso es una misión conjunta de esa NASA. La NASA, en este caso, pone el lanzador. Y una de las razones que se sacaron para decir por qué se lanzaba Solar Orbiter frente a los demás, justamente es porque estaba en el Fast Track, ¿no? El Fast Track famoso. Alguna mirada veo ya por ahí, ¿no? Pero claro, se decía que Solar Orbiter iba a usar toda la tecnología que provenía de Bepi Colombo, ¿no? Y que eso nos iba a permitir estar mucho más avanzados en lo que sería el TRL, digamos, la disponibilidad tecnológica y la fiabilidad tecnológica mucho más que los demás, ¿no? Luego resultó que Bepi Colombo estaba como estaba y, claro, tuvimos una herencia acordemente con aquello, ¿no? Pero bueno, ha sido toda una aventura todo esto, ¿no? Luego en el turno de preguntas, si queréis, podemos hacer alguna cosa o hablar sobre ello. Instrumentos, tenemos 10 instrumentos y lo que os comentaba, tenemos 4 instrumentos in situ y 6 instrumentos de teledetección. En los in situ tenemos, como os comentaba antes, el de partículas, tenemos también un magnetómetro, es decir, no confundir con el magnetógrafo que está por aquí abajo, Phi, lo tenéis por aquí, ¿no? Que es el que me da la imagen, ¿no? El magnetómetro que estamos hablando ahí arriba es el que me mide, una sonda magnética, que me mide qué intensidad tiene el campo magnético en las cercanías de la nave, ¿no? Luego tenemos un instrumento de plasma y radio, las antenas enormes que he visto que se extienden desde el cuerpo de la nave, y el instrumento de viento solar. Estos son los in situ. Y luego, como veis, en lo que es el remote sensing tenemos pues desde el ultravioleta lejano, tenemos a EUI SPICE, uno sería el imager y el otro sería el espectroscopio, el espectrómetro. Tenemos rayos X, aquí lo tenéis por aquí. Y luego tenemos en el visible, pues estos 3 instrumentos. Uno sería el cronógrafo, el LASCO, que en este caso lleva Solar Orbiter, que es METIS. Luego tenemos el SOFI o FI, que es el que nos va a dar justamente imágenes en visible de la superficie solar y también de las medidas de los campos magnéticos, ¿no?, que hay sobre la superficie solar. Y tenemos SoloHigh, que SoloHigh, como digo yo, es una cámara gran angular, ¿no?, con una sensibilidad muy alta y que es capaz de detectar estructuras que se van propagando por el medio interestelar según salen del Sol, ¿no? Es una especie de nubes fantasmagóricas y que nos dan idea de lo que serían la evolución de esas eyecciones de masa coronal cuando llegan al medio interplanetario, ¿no? Si busquéis, por ejemplo, en SDO el instrumento que estamos hablando, que sería el Imager, hay imágenes espectaculares porque las estéreo veían Sol, Venus, Tierra, ¿no? Entonces veían justamente cómo el Sol lanzaba algo, esta cámara pues iba viendo cómo iba avanzando esa
nube por el medio interplanetario y como en algunos casos pasaba cerquita de la Tierra, y en Tierra teníamos justamente un medidor de la geoefectividad, ¿no? La capacidad de producir tormenta geomagnética, y como eso se volvía loco cuando llegaba a este tipo de estructuras, ¿no? Bien, estos son, como digo, los 10 instrumentos. Es, por así decirlo, la instrumentación más potente jamás desarrollada para el estudio del Sol, de una órbita cercana, ¿no? Brutal, cosa que da idea de la complejidad de la nave. Cuando hay un desarrollo de instrumentación en que se compaginan instrumentos in situ con remote sensing, es algo bastante complicado, y yo creo que los británicos que han construido la plataforma se han dado cuenta de ello, ¿no? De cuando están los in situ con unos requisitos brutales. Por ejemplo, el magnetómetro tiene que tener una sensibilidad del orden de picoteslas, ¿no? Entonces, claro, hay que mirar hasta la pintura que se usa en la nave y en otros instrumentos para ver las propiedades magnéticas y que no pueda interferir con el medidor de la sonda magnética que lleva, ¿no? Es decir, es algo complicado, hay que hacerlo con cuidado. Y vamos a acabar diciendo por qué lo veo como una misión única. Pues primero, vamos a estar cerca del Sol, y se estima que eso va a implicar que sucesos que se ven aquí como un único suceso, cuando estemos cerca vamos a ser capaces de distinguir los distintos componentes asociados con los distintos mecanismos de aceleración que comenté anteriormente. Este es un ejemplo de los años 80 pasados, ¿no? En que hay una fulguración, como veis aquí. Tenemos ahí MP8 en la zona de cercanía de la Tierra, y las Helios, que fueron misiones precursoras. En cuanto a órbita, tenían una órbita parecida a Solar Orbiter, en cuanto estaban por dentro de la órbita de Mercurio, pero no tenían ninguna instrumentación remote sensing. Todos eran instrumentos in situ y muy limitados, ¿no? Comparado con Solar Orbiter. Pues fijaros como IMP8 en las cercanías de la Tierra ve un único suceso, este que veis por aquí, mientras que las Helios aquí están viendo distintos puntos, ¿no? Una mayor resolución. Eso es una de las cosas que esperamos tener, ¿no? Otra es la corrotación, lo que os comentaba antes, ¿no? No llegamos a tener una corrotación completa, pero sí estamos con un periodo de desplazamiento muy lento. Me explico. Antes os he hablado de que estamos conectados con una región magnética en el Sol, y que debido justamente al movimiento del Sol, esa región magnética se va desplazando, ¿no? Por la superficie. Pues lo que estamos buscando es que Solar Orbiter esté el mayor tiempo posible anclado en la misma región o cerca. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una variación in situ de algo, esa variación la pueden producir dos cosas. La puede producir la propia fuente, que esté variando, o la puede producir justamente que esté haciendo un escaneo en distintas regiones del Sol. Y no somos capaces de diferenciar qué son propiedades originadas en la fuente que está acelerando las partículas y cuáles son debidas a una variación debido a que mi pie se va moviendo. Con lo cual, si tenemos un desplazamiento lento, podemos ya descartar esas, digamos, variaciones temporales de las variaciones in situ, de las variaciones propias de la fuente. Esta es una fulguración, por cierto, que os comentaba antes, aquí veis, y lo que os dije, en los pies de la fulguración muchas veces observamos emisión en rayos gamma, en rayos X duros y en rayos gamma, y eso generalmente es porque el arco de la fulguración que la estáis viendo aquí generalmente eyecta partículas tanto fuera como dentro, hacia abajo. Estos electrones fundamentalmente van encontrando cada vez regiones de una mayor densidad, interacción con ese material, ¿no? Y suelen producir rayos gamma, ¿no? En casos muy aislados el Sol también, como veis, es emisor gamma. Fuera de la eclíptica, pues aquí se me ha ido. Esta es la peliculilla que debería empezar, justamente de cómo consigue estar fuera de la eclíptica, y eso lo consigue con, como veis, asistencias gravitacionales con Venus, ¿no? Aquí tenemos a Solar Orbiter ya abandonando la eclíptica y encontrarse con Venus, y cada vez que va con Venus aumenta justamente esa separación de la eclíptica. E insisto, lo que nos interesa es observar los polos del Sol, y el observar los polos del Sol es fundamental para poder predecir la evolución que va a tener nuestra estrella y también el clima terrestre, porque aquí veis justamente los últimos ciclos de actividad magnética del Sol, y aquí fijaros los Apolo, estaban por aquí más o menos, ¿no? Y fijaros cómo en los últimos ciclos hay una tendencia a que la amplitud sea cada vez menor. Vamos a actualizar esta imagen el 31 de mayo, es decir, pues hace menos de un mes, más o menos, ¿no? Y algo que despistó ya mucho hace unos años a toda la comunidad fue el mínimo, ¿no? Fijaros en los mínimos anteriores y fijaros en este mínimo, ¿no? Parecía que no salíamos nunca del mínimo, es decir, fue un mínimo extensísimo, bastante más profundo, y ha dado lugar a un máximo bastante menos pronunciado que los anteriores, ¿no?
Hay algunas, digamos, escuelas, entre comillas, que apuntan que vamos a entrar en un pequeño mínimo de Maunder, la escuela japonesa en concreto, basándose en la floración de los jardines de Kioto. Ojo, pero así es, ¿no? Han sido capaces de ir muy atrás en el tiempo y hacer una correlación y apuntan a que podemos entrar en un pequeño mínimo de Maunder. Sería paradójico que el ser humano no sea capaz de poner un control al calentamiento global y que venga el sol y diga, bueno, vamos a producir una pequeña glaciación a ver si lo repensáis un poquito, ¿no? Y hay otra escuela que te dice que no, que vamos a retomar de nuevo la actividad magnética y vamos a volver a estos niveles y que de glaciación nada. Insisto, el tema tiene que ver con la dinamo solar, con el mecanismo justamente que está produciendo el campo magnético. Hay muchos modelos, como veis uno dice que lo opuesto al otro, y lo que tiene que acotar a los modelos son las observaciones de los movimientos del material en los polos, que es lo que no hemos observado todavía. Cuando veamos esos movimientos de material y los veamos ahí arriba, entonces diremos, estos modelos los tiro a la papelera y estos valen. Y entonces tendremos una predicción mucho más fiable de lo que va a venir en un futuro. Y por último, vuelvo al asco y quiero acabar ya con esta imagen que tenéis aquí. ¿Qué veis raro, no? Estoy aquí ya con las imágenes. ¿Qué veis raro en esa imagen? Se ve en principio la corona, una CME, aquí está el sol, aquí está la máscara. Esto es lo raro. Insisto, el LASCO estaba diseñado para la observación de la corona solar a distintos radios solares. Y ha sido el instrumento que ha descubierto más cometas en toda la historia de la humanidad. Eso que estáis viendo aquí es un cometa. Cantidad de ellos. Se observaron cómo llegaban al Sol, algunos volvían a aparecer y otros no volvían a aparecer, ¿no? Y en un recuento que ha hecho la gente del Naval Research Laboratory, que son los que lleva el PI y está allí, ¿no? Han sido capaces de poner una animación, que es lo que voy a poner ahora, de todos los cometas que ha registrado LASCO desde el año 1995 hasta ahora, para que os deis una idea, ¿no? Y por eso digo que siempre que lanzas una misión esperas responder a una serie de preguntas que planteas, ¿no? Pero también hay que esperar lo inesperado. Y este es uno de los ejemplos claros, como os digo yo, que fue LASCO. Todas las imágenes que veis por ahí justamente son cometas detectados por LASCO en todos los años de medida que estamos viendo por aquí. Los colores creo que hacen referencia a distintas familias, ¿no?, cometarias, pero es espectacular justamente el catálogo de cometas que podéis encontrar en LASCO, en SOHO, justamente, y los estáis viendo todos. Y con ello ya no os entretengo más, que os he entretenido ya mucho, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Realmente apasionante, la verdad. Muchas gracias por esta interesante charla. Pasamos a las preguntas, comentarios. ¿Algún comentario? Hola, yo te quería preguntar, si nos puedes explicar, pero muy breve, ¿cómo lo habéis calificado para estar seguros de que en 6 años no se va a freír? Sí, porque tenéis el escudo protector, bueno, me imagino que ya se haría con Bepi Colombo, pero si puedes, ¿cómo lo habéis calificado? Aquí voy a responder lo fácil. Yo con EPD he respondido lo que me mandaba la ESA. Dice, usted tiene que tener un instrumento funcionando en estas temperaturas. Aquí están los test, ahí está funcionando. Tiene que sobrevivir más de X segundos en caso de que haya un off-pointing para que le dé el sol. Lo hemos comprobado. La plataforma ya es otra cosa, evidentemente, ¿no?, que son los que han hecho las pruebas al escudo térmico. Y el escudo térmico es una de las cuestiones muy curiosas porque, si os dais cuenta, en los escaparates que dan hacia el sol, a veces se ponen láminas amarillas o cosas para proteger justamente lo que está dentro. Y es que el sol va desgastando constantemente el material, ¿no? Entonces había que buscar un material que primero protegiese, segundo, que durase. Es decir, tú no podías permitirte que a los 2 años de estar volando eso empiece a soltar particulillas y componentes y moléculas y empiezan a interactuar con todo lo demás. Y resulta que el componente que han encontrado que respondía a eso está basado justamente en lo que se usaba en las pinturas neolíticas en algunas cuevas, es decir, basado justamente en huesos quemados. Obviamente no estamos hablando de un hueso quemado en Solar Orbiter, pero sí del mismo compuesto. Pero en principio ha sido Airbus UK el que ha tenido que responder ante la ESA de que la plataforma sobrevive a las, digamos, condiciones térmicas que va a encontrar. ¿Y cuál es la máxima temperatura que os han dado a vosotros? A nosotros, el problema nuestro eran las mínimas. Fíjate. O sea, nos han dicho... O sea, nosotros es que estamos a la sombra. Ah. Entonces, nosotros tenemos que estar a 80 bajo cero, por ejemplo. ¿80 bajo cero? Qué curioso.
En cambio hay otros que, bueno, insisto, el hecho de estar en la sombra, tenías que estar a esas temperaturas tan bajas, en una temperatura baja, pero si tenías un pequeño pointing de unos segundos, evidentemente tenías que demostrar que podías sobrevivir a temperaturas bastante más altas, y por eso teníamos unas mantas ¿Y de esas MLI. temperaturas altas cuáles son? Las temperaturas que nos hacían, pues aproximadamente estábamos hablando de unos 180 durante 30 segundos. Cecilia, ¿estás por aquí? ¿Tú te acuerdas de esto? Es que veo gente del equipo que trabajó conmigo por aquí, ¿no? En su momento del desarrollo de PD, ¿no? Pero sí, andarían por ahí más o menos. Ay, Jesús. ¿Me esperaba una pregunta? ¿Te esperabas una? Pues son dos. Bueno, las que quieras. Mira, la primera, me alegro mucho de que realmente ya deis una fecha y que parezca estable. Y al final, bueno, es fast track porque se va a lanzar antes, esperemos, que Euclid. O sea que dentro de lo que cabe, pues fast sigue siendo fast, no tan fast como os hubiera gustado, pero bueno, en fin. Pues sí. Mi primera pregunta está relacionada con esto. La Parker Solar Probe, teóricamente, digamos que estáis trabajando en el sentido de que sean complementarias. Con Sí. esta fecha de lanzamiento, ¿qué tal se configura las dos misiones? ¿Cómo se combinan? Sí. Efectivamente, tenemos un working group, ¿no?, entre los dos de coordinación entre las plataformas, la Parker. Para que os hagáis una idea, el Solar Orbiter ESOS 028 es aproximadamente 60 radios solares, y la Parker Solar Probe en el perihelio más cercano va a estar a 9 radios solares, ¿no? Entonces, si lo nuestro era duro, imaginaos lo que debe ser estar a 9 radios solares. Eso es estar dentro de la corona, ¿no? Es mucho más sencilla, la misión es una Probe, pero tiene ese problema. Y en principio el lanzamiento no nos viene mal. Es decir, vamos a tener unos 3 años de poder hacer. Otra cosa que no os he comentado es que Solar Orbiter tiene 3 ventanas de observación, la que os montaba antes de perihelio, máxima proximidad, y luego las máximas excursiones en latitud solamente son cuando van a estar operativos los remote sensing. Pero los que somos in situ estamos operativos en cuanto hagamos el commissioning. Es decir, si lanzamos en febrero, prácticamente estamos operativos en mayo. Tenemos que empezar ya a medir y a producir partículas, con lo cual la cruise phase toda la cogemos con la Parker, y luego en un par de años se calcula más o menos con apoyo del remote sensing, ¿no?, la Parker. Ya bien, dentro de lo que cabe no está mal. La segunda pregunta es una curiosidad, que no sé si te la habré preguntado en alguna otra ocasión, pero no me acuerdo. Normalmente habláis de partículas cargadas. Ajá. ¿Qué pasa con los neutrones? Con los neutrones, que es otra historia. ¿Se acoplan o no se acoplan al campo magnético? Porque, como decías, que cuando haces una imagen de las partículas no te dan la imagen del origen, pero los neutrones, dependiendo del tipo de densidades que tengas, evidentemente sí que se podrían utilizar. Sí. Una espinita que tengo clavada. Porque efectivamente los neutrones no responden a los campos, al campo magnético en este caso. Y el High Energy Telescope, el HET que veíais allí, en sus primeras configuraciones tenía una N minúscula, HET N, porque era capaz justamente de hacer un muestreo de neutrones, y realmente era un New Science Window, el poder ver al Sol, una imagen del Sol en neutrones, ¿no? Pero esa fue una de las cosas que se perdieron cuando NASA, nos pilló todo el James Webb. Estamos hablando del año 2009 aproximadamente y por ahí, y NASA pegó un recorte de funding a Solar Orbiter brutal, y EPD originalmente era un 50% americano. Y desapareció, porque sí, aunque lo hemos hecho el americano, está pagado por la ESA. O sea, os dais una idea. Es una espinita que tengo ahí clavada, el perder los neutrones. Sí. Habrá que esperar. Bueno, lo que dijo NASA en su momento, no os preocupéis, si algún día vuela la Solar Probe Plus, que era como se llamaba Parker Solar Probe antes, ahí sí irán los neutrones, ¿no? Y no fueron, ¿no? O sea que... Hola Javier, gracias. Buenas. Magnífica la presentación. Has comentado que uno de los hitos de Solar Orbiter es poder observar los polos del Sol. Y en los 3 años y medio de vida nominal de Solar Orbiter, ¿a qué elevación va a llegar sobre la eclíptica? En la fase nominal 25. 25. Esperamos Vale. que, digamos, tengan a bien aprobar la fase extendida y llegar a 33, al menos al 33. Y con eso podéis ver los polos bien, porque vais a estar bastante rasantes, ¿no?
hará falta extendida. Aunque yo no soy científico, digamos, experto en el tema para hablar de eso, a gente de SOFI, yo creo que por aquí gente de SOFI te puede responder mejor que yo, pero yo creo que hace falta más de 25 grados. Mucho más, pero más. Es una de las razones fundamentales para que haya emisión extendida, ¿no? Originalmente se subía más arriba. Originalmente estábamos a 0,23 unidades astronómicas y estábamos en perfecta corrotación. Originalmente los feed-throughs de los telescopios eran mayores, con lo cual había una mayor resolución angular, óptica. Pero todo eso, como teníamos que ir a Bepi Colombo, me dijo, no, los feed-throughs no pueden superar tal diámetro. No, el sistema digamos, térmico tiene que ser el de Bepi Colombo, no podéis ir a 0,23. Y ha sido una serie de penaltis que se han ido pagando para que al final las cosas salgan, claro. Pero por fin saldrán, que esa es la cuestión, ¿no? Por lo que sea, por fin, ¿no? Es una misión de por vida, es decir, yo llevo desde el 2003 metido en esto y dice, ¿cuál es la siguiente? Digo, la siguiente, bueno, dedicarme a disfrutar de los datos de esta. Esperemos, ¿no? Gracias, Javier, la verdad es que me has abierto un campo que la verdad es que no lo conocía y eso me ha hecho pensar algunas cosas. Quiero decir, con todas las preguntas que pretendéis un poco, por lo menos aportar alguna respuesta, modelos, descartar modelos a esto, y con todas las que se van a abrir, es que me da la sensación de que desde un punto de vista de la habitabilidad y de la zona de habitabilidad de la estrella, vamos a tener que casi replantearnos y reconcebir un poco todo ese concepto que tenemos. No sé hasta qué punto eso será extrapolable a otras estrellas. Quiero decir, ese comportamiento que tú además también bastante detalladamente nos has contado, cómo eso se puede también extrapolar a otras estrellas de otras dimensiones y cómo, por tanto, esa reconcepción del área, de la zona de habitabilidad de una estrella va a cambiar y lo podemos ir un poco adaptando, ¿no? O sea, me da la sensación de que vamos a tener que reinventarnos de nuevo en toda la parte más astrobiológica y de habitabilidad en nuestro sistema y después fuera. ¿Estoy en lo cierto o no? No sé si es bueno o malo que os tengáis que reinventar. Yo cuando cuando me invitaste a venir aquí, claro, he desarrollado una charla que he intentado dar una pincelada del tema de astrobiología. Es decir, bueno, evidentemente estamos hablando de radiaciones ionizantes y radiaciones ionizantes siempre son radiaciones que son un peligro para la vida. Evidentemente tienes que definir tu zona de habitabilidad, pero también tu planeta. ¿Tiene magnetosfera? ¿Tiene un escudo magnético o no lo tiene? ¿Tiene atmósfera o no lo tiene? A lo mejor tienes que buscarla bajo tierra entonces, un poco como Marte, ¿no? O sea, en Marte tienes que bajar varios metros para tener unos flujos de radiación que permitan, bueno, aunque hay bacterias que todos sabemos que son capaces de vivir en un reactor nuclear. También es verdad, ¿no? Pero vamos, que hay que replantearse un poco el asunto, sí, y me alegro que hayas visto un poco esa conexión, lo que yo quería transmitir, ¿no?, con la parte vuestra. Las radiaciones ionizantes son peligrosas para la vida, pero hay una escuela de astrobiológica que habla que el origen de la vida estuvo conducido por la radiación. De hecho, fue un poco la driving force de lo que fue la evolución temprana de la vida, tiene que ver con la radiación. Entonces, en alguna de las diapositivas... ¿Mutaciones te refieres? ¿Que hay mutaciones? Sí, que fueron... sí, exactamente. De hecho, hay una serie de trabajos en simulaciones con Monte Carlo, donde se ve que la organización de la estructura del ADN es como es debido al esfuerzo que tuvo que hacer para ir soportando esa radiación. Es decir, la radiación fue la fuerza, hélice que te refieres. La fuerza conducente. Sí, el hecho de que tengamos en nuestro ADN un azúcar con una base nitrogenada y demás es debido al quenching que se origina para poder soportar la radiación. Entonces, viendo algunas de las diapositivas que has mencionado, exactamente como dice José Antonio, se repite esa estructuración. Es decir, que hay una relación muy clara entre lo que es una estrella, la estructuración que origina ese pequeño pocket protegido frente a las radiaciones del entorno, y a la vez es la driving force para la fuerza conducente para el origen de la vida y la vida. Sí, realmente es muy interesante. Desde luego que coincido. Me has abierto también mucho una gran perspectiva con tu charla, apasionante tu charla. Y creo que sí, que tenemos que redefinir muchas cosas. Jesús. Era básicamente para decir que viendo esto, realmente cualquier cosa que ocurre en el Sol lo único que hace es destrozar la vida. Más o menos, o sea, básicamente es, pero vamos, efectivamente parece ser que los biólogos son capaces hasta de utilizar la radiación, digamos, como algo darwinista. Entonces, bueno, pues sería conveniente que nos dierais una charla sobre esta escuela, porque esta sí que nos interesa muchísimo.
O sea que yo creo que ya queda emplazado Izaskun y compañía para obligar a esta gente a que nos haga una charla tan didáctica como la de Javier, Gracias. de manera que nos entendamos. Y yo creo que, porque realmente a nosotros nos interesa muchísimo, porque básicamente cualquier cosa que no tengamos que proteger, pues nos viene mucho mejor que si tengamos que protegerla. Claro, Así que, bueno, muchas gracias, Javier. a vosotros. Una cortita, Ruse. Yo así para acabar te quería hacer una pregunta un poco de cuarto milenio, ¿vale? Uy, buah, qué miedo me das. De ese tipo, ¿vale? Porque, no sé, es que lo he oído muchas veces y, o sea, a lo mejor no es apropiada para este foro, pero es verdad que las tormentas solares pueden afectar a la Tierra y apagar una ciudad entera o dejar a una ciudad sin luz o algo así. Pensaba otra cosa, pensaba que iba a decir influencia pues en el número de partos. En fin, yo que vengo de campo y soy gente de campo, no, va a cambiar la luna, esta vaca va a parir mañana, ¿no? Y había cierto, digo, claro, cuando había luna llena la vaca ve si viene un depredador, con lo cual sí que puede haber una relación. En esta tuya es mucho menos cuarto milenista, sí, evidentemente. Lo que hemos visto anteriormente, todos esos parámetros que estás viendo ahí, que te viste en la gráfica, ¿no? De velocidad del viento solar, densidad, temperatura, todos esos es lo que estamos viendo fuera de la magnetosfera. Pero la magnetosfera, por así decirlo, tiene una especie de respuesta, ¿no? Ante la llegada de, pues imagínate, 3.000 toneladas de material solar a 3.000 kilómetros por segundo impactando contra lo que es la magnetosfera, pues el campo magnético absorbe, digamos, ese impacto e induce corrientes, justamente en superficie, tanto en los oleoductos como con lo que es en el tendido eléctrico. Y evidentemente pues se han dado casos de que se puedan fundir los núcleos de las centrales eléctricas, pero principalmente en latitudes altas magnéticas, ¿no? Sobre todo en la zona de Canadá. Es que me suena uno de Canadá en los años 80. Sí, por ahí sí. Lo que pasa es que estoy viendo que el polo se está desplazando rapidísimamente, ¿no? Se está alejando ya de Terra Nova, viéndose un poquito para acá, ¿no? Digo, la última imagen que he visto por ahí del polo magnético terrestre, ¿no? Pero sí, eso sí. Lo que pasa es que se están poniendo medios, es decir, es una locura tener a lo mejor todas conectadas por si viene digamos, una tormenta que funda, ¡prum!, encadena varios. No, oiga, si viene una tormenta estamos avisados y usted desconecte a lo mejor que estén como pequeñas células. Que no pase eso, ¿no? Con lo cual, eso todo es un campo nuevo que es el Space Weather, que se llama de avisar con suficiente antelación de la llegada, ¿no? Desde un punto de vista de exploración espacial, lo que es necesario es decir, oiga, dentro de 20 minutos va a recibir usted una dosis de tanto REM, a no ser que se meta en el módulo especial que tiene en la Luna o donde sea. Esa es la idea que estamos buscando también, ¿no? Y no solo sino también en lo que son comunicaciones y demás. Sí, bueno, es una pincelada únicamente, pero en comunicaciones, GPS, sistema de navegación, todos. Simplemente para completar la información, en los aeropuertos existen ya alertas de tormentas. De hecho, hay una red de información de tormentas solares y los vuelos polares cambian su ruta, o sea, tienen orden de cambiar la ruta cuando existen estas tormentas. O sea, ya este tipo de información ya existe desde hace por lo menos una década en los aeropuertos. Pues lo dicho, Javier, apasionante y muchas gracias por haber venido. A vosotros.